Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bueno, de la Copa América no hemos conversado, es un duelo que va por dentro, pero sí les tengo que decir que quedan los últimos días de esta Copa y por ende los últimos días de la promo de campeonato que te ofrece Stella Hinchuk, porque está con la promoción del monofocal. Descuentos de hasta el 50% en toda la línea de monofocales. Mira, para miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Quedan pocos días, ténganlo presente. Pasen por cualquiera de los 5 locales de la óptica Stella Hinchuk en Montevideo, o los 2 que tiene abierto en Punta del Este, uno en Calle 20 y otro en Punta Shopping. Muy bien, retomemos entonces. Bueno, me gustaría que Alfredo nos proponga un análisis desde la perspectiva de izquierda de qué pasa en el Frente Amplio ahora. No, yo no estoy asustado. Es decir, yo creo que es una señal de alarma lo que decía Federico de que haya tenido una baja votación en el Frente en las internas. Tampoco olvidemos de que el general, el Frente en las internas vota mal y después en octubre, como la vez pasada, triplicó lo que había sacado. Viste que Vergara tuvo más votación que ¿Quién? Que la de Astori, ¿no? Entonces, sí, pero esos datos son para mí son temas menores. Pero no es un dato que por lo menos puede suponer que finalmente la renovación está empezando a ser... No, la renovación está porque no están ninguno de los 3 viejos. Esa va a empezar. A los 3 viejos, afuera. Sí, más o menos. ¿Dónde está ahora Martínez? Perdón. Con Capo Máximo, bueno, ¿o no? Perdón. Las negociaciones internas del Frente van a seguir. Yo creo que el gran problema que tiene el Frente ahora es que no solo la fuerza de Andrade. Andrade vota bien porque mucha gente vota contra Cose. No es que se vote a favor de Andrade, se vota contra Cose. Cose no es querida en muchos frentistas, no es, incluso hasta dentro del propio MPP. Entonces, ¿qué cosa, Cose? ¿Cómo llega y bueno, ¿qué cosa, Cose? Entonces, chicos, será bien Cose que logró ser precandidata cuando no es querida por... Entendámonos. Claro. Bueno, la única fórmula ya se puede hasta casi que llevar al libro. Vos me pedís el análisis y empezás a hablar vos. No, porque... ¿Qué análisis vas a hacer? Te lo estoy haciendo yo, no, mirá. Querida. Todo candidato que propone Mujica pierde. Sí, históricamente ha pasado. No, yo creo que la fórmula es importante, pero realmente no ha pesado. Salvo cuando fue Astori-Mujica, o Mujica-Astori, ahí la gente votaba la fórmula. La gente con Nin Noboa votaba Tabaré, Nin era Raúl, Tabaré, Sendik votaban a Tabaré. Es decir, me parece que la diferencia es que en este caso Martínez se sabía que ganaba, no se sabía el porcentaje con el cual ganaba. Era una interna que a mi criterio no despertaba interés desde el punto de vista de competencia como sí las otras. No estaba tan claro qué iba a pasar en los otros partidos. Había tendencias, pero no estaba tan claro. Entonces, a mí me parece que el Frente ahora va a tener que definir, sí, la fórmula paritaria, salvo que el plenario revea esa postura. Y yo creo que va a estar muy interesante ver el papel que va a jugar Andrade en esto. No confundir votos del Partido Comunista con votos de Andrade. Andrade como persona lleva más votos de lo que el Partido Comunista sobre lleva. eso yo quiero agregar que, a diferencia, creo entender el espíritu de lo que dice Alfredo. Sin embargo, no estoy tan de acuerdo en que el buen número de votos de Andrade sea una especie de voto anti-Carolina, ¿no? Yo creo que si Andrade en este tiempo lo que ha demostrado es que luce con calidad y personalidad el frac de candidato, por decirlo así. Demostró que además le dio algo que el Frente Amplio últimamente está perdiendo y que en esta campaña casi no existió y que tiene que ver con la mística y el fervor frente amplista. Me parece que Andrade lo supo capitalizar muy bien. Y ya que estoy en ese tema, diría que esos dos candidatos, tanto Andrade como Vergara, con perfiles muy distintos y con apoyos muy disímiles, en particular Vergara, casi sin apoyo de aparato ninguno, terminaron haciendo muy buenas elecciones. En tu análisis, Federico, ¿el voto Andrade fue un voto anticose, como plantea Alfredo, o estás más en la línea de lo que dice Alejandro? No creo que haya sido completamente un voto anticose. Lo que hay sí es un voto a un candidato que tiene energía, que genera eso que antes generaba Tabaré Vázquez, ¿no? De llevar a la gente, de arrastrar a la gente, de cautivar a la gente. Es un candidato mística que dice Alejandro. Místico, es un candidato con un muy buen manejo escénico, con un buen manejo de los medios, tiene un discurso atractivo para la izquierda, es decir, es un gran candidato, ¿sí?
Y yo no sé si al electorado frente amplista le gustó la imposición de la candidatura de Carolina Cose, evidentemente no demasiado, y creo que también mucha gente, al ver la elección definida ya de antemano a favor de Martínez, se animó a expresar su verdadera preferencia dentro del Frente Amplio, y muchos que a priori irían a votar a Carolina Cose por un tema de disciplina con el MPP, terminaron votando a Andrade por considerar que además representaba mucho más una cercanía, una proximidad ideológica con la izquierda, más corrida hacia la izquierda, si se quiere. Pero Andrade tiene esa característica, tiene ese magnetismo que no lo tiene Daniel Martínez tampoco, ¿no? Y además de Daniel Martínez, yo creo que pasó esto que es lo siguiente. Hubo un momento, creo que lo decían los compañeros, en que se entendió que Martínez ganaba. Y muchas personas entonces optaron en ese contexto de decir, entonces voto a Vergara o voto al Boca. Porque sentían que Martínez llegaba solo. Si Martínez hubiera corrido riesgo su triunfo frente, digamos, al pensamiento MPP, Tupamaro, en este caso representado por Carolina, hubiera ido mucho peor a Vergara y a Andrade, seguramente. También hay como dos bloques, ¿no? Es decir, estaba el binomio Martínez-Vergara por un lado y Cose-Andrade como representantes de dos corrientes distintas, ¿no? Yo creo que ahí me parece que la corriente más de izquierda repartió votos de manera más pareja entre Carolina Cose y Mario Vergara, y Martínez se llevó casi todo el filón de lo que sería la centroizquierda y la posición más hacia el centro del Frente Amplio. Hay una distribución más despareja. De todas maneras, creo que en los dos candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar del Frente Amplio no estaban compitiendo para ganar esta interna, eso queda muy claro, y el saldo que pueden hacer los dos al pasar raya el día de ayer me parece que es positivo de cara a la competencia que se les viene. ¿Cómo interpretás tú que Martínez haya tenido más votos en el interior que en Montevideo? Él viene a ser intendente de Montevideo y tuvo una votación relativamente baja en Montevideo. Bueno, era la figura más conocida de los cuatro, porque en realidad no había ningún candidato del interior que le pudiera disputar el conocimiento y el liderazgo a Martínez. Martínez, respecto de los otros tres candidatos, tenía una ventaja notoria. Los cuatro candidatos tienen un perfil absolutamente montevideano, urbano, frente amplista. Entonces, era muy difícil hacerlos conocer en el interior. No había una figura como para ganarle a Martínez, y decir que Martínez tuvo más votos en el interior es como, bueno, sí, era lo esperado. Creo que no logró el Frente construir un candidato todavía desde el interior, una figura fuerte. Esperemos capaz que en la próxima elección aparezca alguno. Permítanme repasar los datos oficiales de la Corte Electoral con respecto a las votaciones dentro del Frente Amplio. Entonces, está Martínez con 107.023 votos. Allí lo tienen en pantalla. 107.023 votos. Le sigue Carolina Cose con 65.035. Está después Óscar Andrade con 58.817. Y por último, Vergara con 23.688. El presidente del Frente Amplio ha dicho que la fórmula no tiene que definirse ahora, que hay tiempo. Sin embargo, el movimiento que hizo ayer el Partido Nacional de alguna manera embreta al Frente Amplio. Sí. Me quiero quedar con una cosa que ocurrió acá. Para Miranda, la fórmula sale de discusión política. Exacto. Pero me quiero quedar con una cosa que ocurrió acá, en esa misma silla donde está nuestro invitado ahora, y estuvo Jorge Larrañaga, y cuando sobre el final de la entrevista le preguntábamos, bueno, pero inclusive yo un poco lo chicaneaba diciendo, no creo que se llegue al acuerdo de una fórmula, y él decía, no te la juegues así, ¿eh? ¿Te acordás de eso? Sí, es porque ya estaba... respecto a cómo el Partido Nacional se iba a recomponer luego de lo que había sido una discusión interna muy grande, ¿no? Eso quiere decir que ya estaba acordada. Los zapallos se acomodan en el carro, dijo, espere al domingo. Y ahora, perdón, Victoria, pero Daniel Martínez el sábado de mañana se va durante 10 días para Estados Unidos. Sí. Hoy se reunió ya con el presidente Tabaré Vázquez, con Javier Miranda, y lo hará en la tarde, a esta hora, con el expresidente José Mujica. No sé, quizás en las próximas horas se pueda conocer algo, o tal vez no. Sobre esto de la conformación de las fórmulas, y advirtiendo que coincido con, creo, esto me parece que todos lo estamos viendo igual, que fue un gran acierto del Partido Nacional ayer, porque además mató varios pájaros de un tiro. Elige una muy buena fórmula y además frena antes que empiece una discusión interna, ¿no? Pero a todo eso, y aún recordando lo que decía Pepe, del gran gol que en su momento hizo la calle Herrera, acordando la fórmula con su rival en una instancia muy dura, ¿no? Porque muy dura por lo pareja intensa que estuvo. No, le ganó 6-4 la calle a Larrañaga, le ganó cómodo. Con luz, sí, está bien. No, me refiero a que venía, ¿se acuerdan?
en realidad el candidato natural era el Guapo, luego de haber hecho una gran elección cuando gana Tabaré Vázquez por primera vez, y cuando la calle Herrera manda la carta que se retira, vuelve y le termina ganando en esa coyuntura. Sin embargo, quien demoró mucho en armar la fórmula y con grandísimos conflictos, fue el Frente Amplio en aquella recordadísima negociación Mujica-Astori, que cuando se conforma, todos recordamos a Brovetto, que murió hace poquito, diciendo, por favor, abrácense. Pidiéndole, por favor, que se dieran un abrazo ante las cámaras. Brovetto en el medio de los dos candidatos en la sede del Frente Amplio. Ni se miraban los candidatos. Nada, una tristeza, bueno, era terrible. Quiero decir, y todos recordamos cómo terminó esa elección, ¿no? Claro, no, todo siempre es distinto. Lo digo, yo que creo que el Partido Nacional pega primero y pega bien. Lo digo para no creer que los entusiasmos legítimos que ganan a todos en la noche de las internas son necesariamente señal indiscutible de lo que va a ocurrir algunos meses después. Bien, permítanme traer voy salpicando con mensajes de los que nos están siguiendo a través de la página de Facebook. La decisión de Luis Lacalle Pou, dice Diego, fue apresurada, pues está despreciando el gran caudal electoral que tiene Juan Sartori y esto podría comprometer el triunfo de su partido en las próximas elecciones nacionales. Bueno, podemos ir a ese aspecto que, más allá de que puedan o no coincidir con la opinión válida como la de cualquiera de nuestro televidente, analicemos qué pasa con Juan Sartori, ¿no? Podemos retomar el análisis desde cuando ingresó y fue abucheado ayer, ¿no? A reconocer que tiene efectivamente en distintos puntos del Uruguay un movimiento que no sé si fue él o sus jefes de campaña que denominan el sartorismo. Crecer de 0 a 20 es meritorio siempre, en cualquier cosa, ¿sí? Eso está fuera de discusión. El problema es que cuando tu expectativa era ganar la interna, tu inversión era para ganar la interna o para sacar un 30 y pico % y sentarte en la mesa a negociar y a definir cosas con el ganador eventual, y resulta que estás en el entorno del 20, bueno, ahí hay una decepción importante. Sartori fue por todo. Claro, pero cuando vos vas por todo y te vas a comer los nenes crudos y llevas y pones todo el despliegue de dinero y de prensa y de aparato supuesto, ¿no? Y de intento de compra de aparato que se hizo, si uno calculara el costo por voto de Sartori, carísimo. Sí, bueno, no tiene problemas de plata. No, Sartori, no es un problema de plata. Claro, ¿no? Pero no es un problema de plata, pero aún poniendo esa plata, no logró entusiasmar a un número suficiente de electores, que evidentemente muchos le hicieron caso a Mujica cuando Mujica decía agarren la plata y después vayan y pongan el voto que ustedes quieran, porque sacó un 20% del electorado nacionalista solamente, sí. Y realmente repasemos los números, por favor, en pantalla, director del Partido Nacional. Se quedó sin nada. Según corte electoral, mira, bueno, por supuesto que está Lacalle Pou con sus 240.943 votos, pero está Sartori con 92.707 votos. Después viene Larrañaga con 78.000, más atrás Antía con 33.000 y pico, y Figliola con unos modestos 1.675. Es decir, en este esquema, evidentemente, perdió si solo se mira que fue por el todo, pero ahora deja al Partido Nacional con desafíos bien importantes en su interna, ¿o no? Yo creo que el desafío lo tiene él mismo para octubre, porque él logró una adhesión electoral que más o menos se podía especular que iba a ser buena porque tenía una estructura armada en base a su poder económico. Ahora, eso él lo tiene que trasladar ahora a poder negociar dentro del partido y que esa expresión electoral la pueda mantener en octubre para que puedan tener una bancada de diputados de su sector, lo cual también es una incógnita porque nadie sabe si realmente Sartori, por ejemplo, va a quedarse en el Uruguay para poder integrar las listas y ser candidato al Senado o a diputados, o quiénes van a ser los que van a representar. Entonces me parece que la expresión electoral fue buena, pero hay que ver ahora si lo sostiene y si puede mantener esa capacidad de negociación dentro del partido. Bien, pero ya tiene los votos para poder demandar, para poder negociar. Ese es el tema dentro del partido. No, 3 veces menos. Claro, tampoco le permitió. Pero a ver, por supuesto, no llegó ni a los talones al candidato hoy
a la presidencia por el Partido Nacional. ¿Qué le queda por negociar? No lo sé. La vice no le queda, ya está, adjudicada, ya está. La jugada de la calle Pou ayer fue magistral en ese sentido. Ya contaba con la anuencia de los otros precandidatos y el lugar que lo ocupa, hasta físicamente en ese estrado que estamos viendo en pantallas, es el lugar que le deja la dirigencia del partido. Está totalmente al margen de las cosas importantes que sucedan o de las decisiones que el partido va a tomar. De hecho, en algún momento quienes estábamos viendo la transmisión especulábamos, ¿subirá o no subirá al estrado? ¿Lo dejarán subir? ¿no? Verónica Alonso no le sopló nada al oído. Bueno, la otra Verónica vez fue Alonso la que también le la tuvo planteó que se acercara, ¿no? La tuvo complicada en algunos momentos, veíamos como con algunos gestos adultos la empujaban para no subir. El único ausente en la sede del directorio del Partido Nacional cuando la calle llega... Porque no lo dejaron entrar por los abucheos. Y todos los candidatos van a saludarlo, vienen candidatos y figuras de los distintos sectores del Partido Nacional. El único que no estaba Iafiliola incluso, y no estaba Sartori. Pero estaba subiendo las escaleras. Ahí yo no estoy tan seguro si es un... Yo tampoco, porque me parece que se mandó una gran sartoriada, si cabe el término, en llegar tarde. Los abucheos... En llegar tarde. A ver, ¿por qué? ¿Cuál fue la estrategia? No, digo porque... Pero después subió último al estrado también. Llegó demasiado tarde, por lo que se vio. Realmente, lo estaban esperando. ¿Realmente? No, eso sí, pero arriba, cuando ya siempre sesiona el directorio del Partido Nacional con esa silla clásica que queda vacía, por lo que significa, Sartori no estaba y todo el mundo se estaba mirando. Y creo... Porque no pudo entrar. Pero mirá que estaban las cámaras de todos los medios que la tomaban cuando estaba llegando. Claro, no nos olvidemos que las cámaras... Bien, fue uno de los primeros en llegar, no... ¿Qué percepción tenés? Yo fui ayer ahí. No, estaba en el estrado. Me maté de frío, digo. Pero vos fuiste a la fiesta equivocada, ¿dónde fue? No, yo fui a la fiesta que me interesaba ver. A ver, ¿cómo fue, además del frío? No, él llegó más tarde. Él ya estaban todos arriba y él llegó más tarde y cuando va a entrar al edificio mismo, hubo una gran abucheo de parte de toda la gente que había ahí, ¿viste? Gritándole, incluso después durante todo el discurso de la calle, le gritaban cosas, incluso que la gente propio calmaba a los... Pero Alfredo, él estaba abajo cuando el momento del discurso de la calle, que tuvieron que bajar todos de la casa del partido, atravesar casi la plaza y subir al escenario. Y él subió último. Sartori estaba abajo y fue el último en subir también. Fue el último en subir en un rinconcito quedó atrás. Parado atrás de Antía, o sea, parado en un rinconcito y en ningún momento, en la calle Pou sube, abraza a Larrañaga, que estaba en la otra punta. Después, cuando termina de hablar, se abraza con Antía y después se empieza a abrazar al resto de la gente y nunca se le ve en ningún momento un contacto físico con Sartori ni con Verónica Alonso. Y en su discurso dice, acá arriba del escenario estamos los blancos. Sí, estamos todos no sé cuánto, habló de mesura, etcétera, pero yo creo que la cosa fue interesante. Sumó votos de Antía, Larrañaga y míos, 80%. Chau, Juan. Sí, la fórmula, es decir... Yo no lo pondría en la columna de los vencedores, de los triunfadores de la noche, nunca Sartori. No, porque si vos, no fue el único candidato que se presentó ayer que arrancó de cero. Para empezar, Talvi arrancó de cero, tuvo más votos que Sartori, y si analizamos el dinero que invirtió en la campaña Talvi o el que invirtió Andrade, si queremos comparar a otro que más o menos anduvo allí, es muchísimo más bajo que el que invirtió a Sartori, con toda la repercusión además y lo que 5.000 votos más que Sartori tuvo Talvi. Sí, 97.000 votos. Yo no pondría... Yo tengo un matiz, me parece, con lo que, de alguna manera, la idea generalizada que se está imponiendo. Yo no pondría a Sartori como un ganador. Definitivamente no lo pondría como un ganador, pero estoy lejos de ponerlo como un perdedor. Quiero decir... El Partido Nacional tiene hoy muchísima gente que lo sigue a él. Quiero decir, incluso por el número de votos brutos, ni siquiera porcentuales, que ya tuvieron cierta dosis de adhesión, porque a alguien me puede decir, sí, compraron el voto, pero también estamos diciendo que hubo gente que aceptó, entre comillas, el dinero y después votó a cualquiera. Esa gente lo votó. Y yo soy defensor de la política. A mí lo que me gusta es que la política se legitime solo, pura y exclusivamente a través de la billetera. Eso, felizmente, de la perspectiva republicana, no ocurrió. Yo me alegro, pero ojo, ahora Sartori tiene con todo derecho la posibilidad, como anunció, de abrir su lista al Senado y será el soberano el que le dé el lugar en el Parlamento, que entienda el soberano que debe ocupar. Y ese es un asunto que yo no lo minimizaría ni le dejaría dar cierto mérito porque arranca con un número que ya en bruto le da para ser senador de la República. Bien. Así que acá hay Juan Sartori para rato, dijo él. Y bueno, ¿no? Ahora, permítame ya que lo planteaste tú, porque dijiste algo que escuché muchísimo en estas últimas horas, ¿no?
esa sensación de que la política termina teniendo un remanente de dignidad en el que el dinero no la puede comprar, ¿no? Eso lo sintió mucha gente, hasta desde el oficialismo y desde la oposición, ¿no? Sus líderes habían dejado entrever que, bueno, sería una gran desilusión si realmente Sartori hubiese logrado hoy liderar y ganar en la interna. ¿Qué pensás, Federico, sobre ese aspecto? ¿Sobre el papel del dinero en la política? Hay un antes y un después. ¿Qué demuestra o qué no demostró en definitiva? A ver, las campañas siempre requirieron de dinero. Yo, tal vez la crítica principal que tengo hacia el despliegue de campaña que hizo Sartori no tiene que ver con la inyección de dinero que hizo en la campaña, sino en la manera de hacer la campaña y las prácticas que introdujo en la campaña, ¿sí? Esto lo asumo yo y me cabe a mí, y yo creo que Sartori está detrás de la campaña negativa contra la calle Pou, está detrás de las llamadas de teléfono a las 4 de la mañana, porque esa es la estrategia que sigue Juan José Rendón, que es un individuo nefasto para la consultoría política, para la política y para la democracia. Entonces, ese creo que es el elemento que estamos todos de acuerdo y que el sistema político en su conjunto está de acuerdo, porque no es solamente que Sartori cosechó comentarios negativos de sus rivales, cosa que era natural, digamos, en una competencia interna, sino que hasta el propio Ernesto Talvi manifestó en su momento de que en caso de que Sartori ganara la interna, él no se sentía confiado para establecer un acuerdo político con una persona que no le merecía confianza por su comportamiento. Pero esa persona logró que 90 y pico de mil uruguayos sí confiaran en él. Digo, eso sucede. Pero la política no es política solo con los políticos. Para que se dé el hecho, tiene que tener a la gente. ¿no? Estoy de acuerdo, Victoria, pero... evidentemente sensible a eso. También hubo gente que votó al PERI y votó al Partido de los Trabajadores, votaron al Partido Animalista. Y 50.000 a Manini. Yo no discuto, no cuestiono a ninguna de las personas que votó por ninguno de los candidatos. Simplemente lo que digo es que me parece que fue una lección, en algún sentido, a Sartori y a estos nuevos cultores de esta cuestión que dan en llamar la nueva política, que en realidad es un ataque a la política. Los outsiders y demás. Los outsiders, la nueva política. O sea, ganó el aparato político. Ganó la política, me parece que ganó la política y ganó la democracia y ganó la república en esto. Y eso es una cosa de la que se habló poco, pero que deberíamos estar orgullosos. Que alguien dentro del sistema dijo, a nosotros no nos gustan las campañas sucias, no nos gustan los llamados a las 5 de la mañana, y si vos venís por este camino, bueno, mirá, acá está el resultado. Ahora, ¿pero alcanza para que el sistema político escarmiente y vote, por ejemplo, próximamente una ley de financiación de partidos? Porque toda esa política negra, esa política sucia, no se puede hacer sin dinero. No se pueden hacer 80.000 llamadas a la madrugada sin dinero. Sin duda, yo creo que la irrupción de Sartori y esa forma de hacer campaña ha puesto en evidencia que la ley de partidos políticos fue un grave error no haberla acompañado, ¿no? Esa o cualquier otra, ¿no? La ley de financiamiento, político fue un error importante no haberla acompañado. La discutimos acá en su momento, yo me acuerdo haber venido a conversar el tema y aparentemente estaban los votos, pero como que esas son esas cuestiones que hasta que no te pegás el susto, nadie dice, ¿Y el ¿no? susto habrá alcanzado? Bueno, pero yo creo que alcanzó porque le pegó al segundo partido más importante y me causaba mucha sorpresa y hasta tristeza ver en redes sociales y en algunas declaraciones a votantes del Frente Amplio, dirigentes incluso mofándose de la situación que tenía lugar dentro del Partido Nacional en la interna, como diciendo, hay que apoyar a Sartori para que Sartori termine con todos estos y lo saque, no dándose cuenta de que si este modelo prevalecía, la competencia después en octubre les iba a tocar a ellos, es decir, iba a ser el Frente Amplio el que iba a tener que enfrentarse a un individuo que no tenía ningún escrúpulo en difamar, en utilizar técnicas de campaña sucia. Entonces, está bueno que se le haya puesto un freno por lo menos y un sacudón. Y me da total impresión de que tiene que haber un acuse de recibo de parte de los equipos que trabajan con Sartori. Bien, podemos pasar al Partido Colorado y analizar un poquito qué pasó allí. 24.054 votos a Morín Valle. Déjame ir a los que tienen más de 100. 59.415 Sanguinetti, 97.447 Talvi. Lectura de esta interna, por favor. Era la interna que estaba más abierta de todas. Hasta la última encuesta de las distintas empresas que hacen encuestas de opinión pública acá en Uruguay, había 2 por lo menos que daban ganador a Sanguinetti y había
otras que daban a Talvi, pero en una situación siempre de empate técnico. ¿Sí? Es decir, que la diferencia entre los dos candidatos era menor al margen de error establecido. Una vez más el tema de las consultoras y las encuestas, bueno, lo dejamos para otro día, ¿no? Pero en ese escenario de difícil pronóstico, bueno, anduvieron muy bien las encuestas en este caso, pero la interna colorada estaba abierta hasta último momento. Yo no hubiese hecho ninguna aseveración. Tú, pero más de un 20%. Sí, o sea, eso no, el margen de error. En el caso del Partido Colorado, pero ojo, hubo algunas que sí que dieron a Talvi ganador. ¿No? Bueno, pero ninguno dio que prácticamente duplicaba en votos. Lo sorpresivo fue la diferencia. De verdad. Claro, ¿cómo pudieron equivocarse? No percibir que la diferencia era tan grande, porque algunos daban prácticamente empate, no se la querían jugar. Casi 40.000 votos de diferencia. Exacto. Hubo alguna que dijo 54-40. Pará, hace un mes. En las internas y nadie chicas, le creía. En las internas chicas lo que pasa generalmente es que cualquier movimiento en las muestras altera los números grandes. Es decir, las encuestas trabajan con números muy pequeños en proporción al electorado total. Entonces, un día no encontrar 5 o 6 votantes de Talvi o de Amorín o lo que sea, en una interna chica, como venía presentándose la interna del Partido Colorado, mueve la aguja y cambia. Eso tenemos que aprender a entender que al trabajar con magnitudes pequeñas, en realidad, de muestras para lo que es el total de la población, hay errores que en estos casos pesan mucho. En una interna grande no pesan. Ahora, es una señal clara de renovación en el caso del Partido Colorado. Es una señal clara y creo que es el mejor resultado posible para la calle Pou, para conducir un eventual gobierno de coalición, porque en definitiva tiene del otro lado y va a tener en su principal socio un individuo con una cierta afinidad ideológica, una afinidad generacional, un candidato además al que es mucho más difícil pegarle que a Sanguinetti. Exacto, con ninguna resistencia comparado con lo que son las resistencias. Porque pararle al lado a la calle Pou a Sanguinetti era, bueno, volver a los 80, a los 90, los dos apellidos, las dos figuras más criticadas por el frente. ¿Ya lo das por muerto a Talvi? ¿Le cerrás cualquier oportunidad para llegar él o el Partido Colorado? Queda 1.400.000 votos. Con el mayor de los respetos creo que sí, que hay una diferencia hoy muy fuerte. Hay un candidato muy consolidado, en el caso del Partido Nacional, que ya compitió, que tiene dentro de su partido una diferencia muy grande. Bueno, pero mirá, pensá en la rapidez con la que creció Talvi. ¿Tiene tiempo de seguir creciendo? Queda o no? 1.400.000 votos por escrutar para ver. Por eso tengo una duda, porque si bien diría que no están dadas las condiciones para que a la segunda vuelta vaya el Frente Amplio y el Partido Colorado, diría, sin embargo, que la necesaria vocación de crecer electoralmente que va a tener el Partido Colorado conducido por Talvi puede transformarse a la hora de contar votos en octubre, estoy hablando, en octubre, como una mala noticia para el Partido Nacional. ¿Se entiende? No me cabe duda que le va a robar diputados al Partido Nacional. Sí, creo que el equilibrio de fuerzas no va a estar más 32-13, sino que de repente se pueden acercar. Pero sinceramente hoy no veo ningún indicio de que el Partido Colorado tenga tiempo y haya una situación, digamos, de un escenario incierto de candidaturas en el Partido Nacional. Como hay que ver qué fórmula arma, ¿no? Claro. Hay que ver. Permítame repasar. ¿Alguien se anima a aventurar un nombre en esa fórmula? Lo claro es que el Partido Colorado no está obligado a poner una mujer. No, lo que pasa es que aventurar, ¿qué información maneja, Rodríguez? Vamos, largando. Virginia, ¿vas vos? Yo manejo olfato, no manejo información. A ver. En todo caso, Virginia, porque seguramente será alguien del sanguinatismo que... La fórmula no se sabe todavía. No se sabe. Quedó bien claro, dijeron ayer todos que la fórmula se iban a tomar unos días para pensarlo. ¿Pero tienen opciones? Esa es la segunda pregunta. Conociendo a Talvi, esto va a ser seguramente una decisión donde va a haber una dosis de política y otra dosis de ciencia. Seguramente va a haber 4, 5, 6 nombres que lo va a someter, no sé, o a un focus group o alguna cosa, y que después va a tratar de consensuarlo con los otros candidatos y los otros sectores, porque no va a querer repetir el escenario de las elecciones anteriores donde Bordaberry deja fuera a Morín, y eso tuvo un peso y un costo grande para el Partido Colorado. Bien. Sanguinetti, bueno, Amorín Valle sostuvo, digamos, expresa su alegría de tener el mejor candidato y fue muy positivo y constructivo en sus declaraciones. Sanguinetti dice
que logró su cometido pese a perder la interna, porque él lo que planteaba era que el Partido Colorado volviera a resurgir. Eso no pierde nunca. Pero, a ver, Claro, ¿tiene o no tiene lógica y razón su planteo? No, tiene razón. Yo creo que sí. Nunca perdió una Alfredo elección. Nunca perdí una elección. Nunca perdí una huelga, nunca perdí una elección. Deja. Para Alfredo Sanguinetti es el cuco, pero No. además, Para pero mí Talvi tiene es eso. la renovación y es muy sano eso. Pero más Es allá muy de sano. Para el sistema político Pero uruguayo más allá es muy de sano. eso, de esa visión tan particular que tiene Alfredo No, sobre no la figura de Sanguinetti, Los colorados la tienen. Alfredo está hablando, por favor. La realidad es que obviamente que la irrupción de Sanguinetti dentro de la interna del Partido Colorado fue fundamental para que el partido hoy tenga el crecimiento que tenga, porque hizo que la interna sea atractiva, que otra vez la gente le diera ganas de ir a votar, porque tanto la figura de Talvi como la figura de Sanguinetti le dieron a los colorados una inyección de revitalizar esas estructuras que parecían que era el final. No entiendo por qué te reís, Alfredo, la verdad. Revitalizar y Sanguinetti, Sí. el verbo no me conjuga Bueno, con el fue la sujeto. misma revitalización que hizo Mujica No, con no el me Frente conjuga, Amplio, que tampoco conjuga, pero convengamos Antes que confirmaran los dos, el Partido Colorado llegó a medir 6% en la encuesta, ¿no? tal cual. O sea, Creo que los dos disputan, ¿no? ¿Cuál fue el responsable? Señores, de a uno, por favor. Revitaliza la estructura del partido, mueve un sentimiento dentro del partido que no lo Voy a puede, pegarle a Sanguinetti. que era mucho más difícil que lo moviera otra persona que no tuviera la trayectoria política que hubiera tenido Sanguinetti. Lo que hizo Sanguinetti fue una patriada con el partido y demostró su calidad y su calidez con el partido ayer, cuando después de que ganara la interna Talvi, se paró al lado del candidato y dijo, ahora todo el partido encolumnado. ¿Qué decís, Alfredo? Reivindico la raíz ballista familiar que me pesa evidentemente. La renovación que implica Talvi fue fundamental. No transó con el aparato. Él hubiera sido el candidato cantado sin competencia, porque Sanguinetti le dijo, te apoyamos con estas condiciones. Ahora, dijo, no quiero nada, yo voy a hacer mi partido, y se jugó y ganó. Y ganó muy buena ley. Yo creo que yo no es estoy muy diciendo sano, es muy sano para el Partido Colorado, y creo que la revitalización no es Sanguinetti, la revitalización es que una figura nueva como Pero vos Talvi pensás que viene a la palestra. Es el y te digo conjunto de más, decisiones. y te digo Si más, Talvi- una cosa que quiero si decir que es Talvi hubiera sido el importante. candidato único al partido, no hubiéramos tenido la votación que tuvimos. No, porque sin competencia, por supuesto. Y bueno, pero la gente fue a votar en contra de Sanguinetti, evidentemente. Un dato que me parece importante que quiero decir, que me parece clave. Creo que la calle Pou se ve muy beneficiado con que sea Talvi. Porque una cosa está, primero por el tema hasta generacional, el tema de las prácticas políticas de Talvi no tiene nada que ver con lo de Sanguinetti. Sanguinetti es mucho más de manejo del poder tras bambalinas. Talvi está aprendiendo. Entonces me parece que va a ser mucho más fluido el diálogo entre Talvi y la calle, me parece que va a ser mucho más fluido que lo que hubiera sido con Sanguinetti. Pero Talvi no sería Talvi si no le hubiese dicho que no al sanguinetismo. Entonces, lo que revitaliza a Sanguinetti dentro del Partido Colorado no es las ideas. Todos sabemos las ideas que representa Sanguinetti y no son renovadoras. Pero lo que sí revitaliza es la competencia. Y la competencia fue lo que llevó a esta muy buena votación de Talvi. Porque tú, para hacer renovación, te tenés que demarcar con lo antiguo. Y lo antiguo era Sanguinetti. bien, saben que tenemos que hacer una pausa y yo quisiera que termine nuestro invitado. Una mini lectura de lo que significa que la cuarta fuerza política más votada ayer haya sido la del Cabildo Abierto. Bueno, la verdad es que hasta preocupación porque hay un electorado, evidentemente, que está expresando probablemente enojo, probablemente descontento con la oferta tradicional de la política. Probablemente la de Manini y su partido Cabildo Abierto sea la expresión más alejada de la política de las que estuvieron ayer en oferta, y sorprende muchísimo el volumen, ¿no? La cantidad de votos. Tiendo a pensar que están mucho más cerca del techo que van a mostrar en octubre que de un piso, ¿sí? Porque me da la impresión de que al ser un voto de expresión de descontento, tuvo muchos incentivos para movilizarse ayer. Creo que de los partidos chicos, obviamente, fue el que más movilización tuvo, pero no sé qué capacidad de movilización tenga y de encantamiento del electorado tenga de acá a octubre. Sí, seguramente deben estar festejando el triunfo de Talvi en el Partido Colorado, porque ante la derrota de Sanguinetti tienen ahí una porción del electorado
que acompañó a Sanguinetismo, que el propio Sanguinetti lo reconoció, que bueno, ya se lo habían llevado en parte y ahora que Sanguinetti no corre, podrían ir a buscar esos votos. ¿Qué pasa en octubre? ¿Qué pasa en octubre? Y bueno, hay un escenario todavía incierto, abierto, parejo. Si uno suma hoy la intención de voto de la oposición y la intención de voto del Frente Amplio sumados, están en una situación de virtual empate técnico. Y la verdad es que un partido clave que me parece que va a ser para octubre, ayer no tuvo ningún buen desempeño, que fue el Partido Independiente, que es un partido también importante y que tuvo muy pocos votos, que tuvo una diferencia muy grande entre lo que fue la situación anterior, donde casi que multiplicó por 6. Un partido que se desdibujó. Sí. 2.000 votos. 2.000 votos solamente. O sea que si multiplicamos por 6 la tasa del Partido Independiente, que fue lo que sucedió en la elección anterior, hoy tendría 12.000 votos. O sea que no sacaría ni un diputado. Bueno, sí, si quieren después cuando volvamos, después de la pausa, pueden referirse a los demás partidos, ¿no? Vos mencionabas al candidato del Partido Verde Animalista recién. Sí, sí, que es bravo. Federico Irazábal, sociólogo y consultor en comunicación política. Un placer que nos hayas acompañado en el día de hoy. Pausa y ya regresamos. Será mejor que aprendas a